ya vamos a empezar ya con temas un poco más complejos. Y entonces, conforme ya se vaya acercando, regresando de vacaciones, pues ya empezamos a tener clases con más tiempo, 3 días y así, ¿no? Vamos a irle aumentando el ritmo. Entonces, esto es muy importante. Entonces, la parte de matemáticas, hoy vamos a comenzar con la parte de álgebra, que pareciera que es así como el gran monstruo, ¿no? Que vimos todos. Y algo muy importante, si alguno de ustedes todavía tiene dudas en los otros temas o quiere repasarlos, no hay ningún problema si me mandan un mensaje y me dicen, oye, ¿sabes qué? Necesito un poquito más de apoyo con tal tema o este tema no lo he entendido muy bien o aquí se me está dificultando y nos ponemos de acuerdo y les puedo dar una asesoría personal, independiente de la clase. Nos ponemos de acuerdo qué día, qué hora y les doy una sesión individuales. Entonces eso tómenlo en cuenta, Nicolás, Dana, Leonardo, y pues para que no se atrasen en Y gracias. ningún tema, ¿no? Para que lo tengan así claro y no se vayan a atrasar tampoco, ¿no? Eso es muy importante. Bueno, entonces vamos a ver. Entonces, en la parte de álgebra, el álgebra en este caso es una estructura matemática que tiene origen árabe. Y entonces los matemáticos árabes, que esta es toda una historia de las matemáticas súper interesante, muchos piensan que las matemáticas surgen en Europa y todo. No, en realidad las matemáticas surgen en varias partes, así como la película en varias partes casi al mismo tiempo y por todos lados. ¿Por qué? Porque por un lado, por ejemplo, China tenía su propio sistema matemático, ¿no? Y si se fijan, los números matemáticos en China se leen así, ¿no? Así se leen y es muy fácil. Pero, por ejemplo, los árabes y algunas estructuras leen, en este caso, los números así, o los latinos, en este caso, la estructura latina, leemos los números así. Entonces, obviamente, compaginar muchas estructuras que se fueron dando en Europa desde los griegos y los romanos, y luego que pasaron por la Edad Media, ¿no? Y ahí en la Edad Media fueron los monjes católicos los que se hicieron cargo de las ciencias. Entonces, pues obviamente hicieron también muchos avances, también hicieron sus cosas, pero el gran avance que se dio en las matemáticas se le debemos a los árabes. ¿Por qué? Pues porque durante la época, en este caso de las cruzadas, este periodo histórico que es por ahí del siglo X y siglo X, perdón, y el siglo XI, en este caso se encontraron muchos de los europeos, se encontraron con los árabes, pero más allá de las peleas que tenían y todo ello, pues se dieron cuenta que coincidían en muchas cosas, ¿no? Entonces, en este caso, los europeos, ¿no? Los romanos, los griegos, tenían mucho contacto, por ejemplo, con la cultura egipcia, ¿no? Que lo que quedaba de Egipto, ¿no? Del Egipto grande de los faraones, ya no era como tal, pero sí todavía había estructuras ahí importantes. Y entonces se daba una cuestión muy interesante de que se comunicaban, ¿no? Los griegos y los egipcios se comunicaban. Heródoto, por ejemplo, fue a ver las pirámides. Muchos de los matemáticos como tales de Mileto o Euclides, entonces también se nutrieron de sus colegas egipcios, entonces estaban muy en comunicación. Y los árabes que son de por ahí del año quinto después de nuestra era, pues también comenzaron a hacer sus movimientos matemáticos y medición de los astros, de las estrellas y todo ello. Entonces, en esta época de las cruzadas, en estos siglos, en el 10 y de los que parecen lejísimos, se coinciden y entonces se dan cuenta los europeos de este arte que era en este caso el álgebra.
Y entonces el álgebra, en este caso, cuando casi todos nos quedamos así, vemos álgebra y vemos el libro de Baldor, ¿no? Y pensamos que Baldor es el matemático que está acá árabe en la portada, ¿no? Él es Al-Khwarizmi, ¿no? Que es un matemático que es uno de los grandes inventores del álgebra. Baldor es el autor, que es un cubano, que no tiene nada que ver, o sea, siempre se nos queda como en la imaginación que Baldor es este árabe. Entonces, los árabes habían resumido que en lugar de, por ejemplo, hacer cuentas muy complejas, por ejemplo, así de 2, 3, 4, por ejemplo, series numéricas, ¿no? Ellos lo habían hecho así, ¿no? X, en este caso más uno y así. Entonces, toda esta secuencia se resume también a esta secuencia. Entonces, esto de poner, por ejemplo, las X y poner esto, y poner incógnitas, hacer ecuaciones complejas, en este caso le debemos a los árabes. Pero ojo, también algo muy interesante, por ejemplo, muchas de las cosas que vemos nosotros en álgebra, por ejemplo, cuando veamos las ecuaciones de segundo grado, tipo esta, por ejemplo, 2x² más 6x menos 3 igual a 0, o sea, cuando veamos cosas así, nos vamos a dar cuenta que estos principios matemáticos para hacer esto, pues si bien se lo debemos a los árabes, también se han encontrado evidencias en algunos países europeos. Ojo, ojo con la fecha, en el Neolítico, ¿no? Es decir, estamos hablando de por ahí de unos 10.000 años, 10.000 años antes de nuestra era. Entonces, cuando todavía pues estaban las migraciones, incluso más, ¿no? Algunos datan hasta de 40.000 años por ahí. Y se han encontrado, por ejemplo, algunas eh, ¿cómo decirlo así? Algunas estructuras en el campo, por ejemplo, en la Bretaña francesa, hay unas piedras, ajá, que están en un lugar que se llama Karnak, o sea, es en Francia, hay el otro Karnak también hay en Egipto, y están las piedras tiradas así, y cuando uno las ve desde abajo, ¿no? No le dicen absolutamente nada, más que ver unas piedras enormes ahí tiradas, ¿no? Y uno va caminando a través de ellas. Pero ya cuando uno las ve desde arriba, y esto ya lo empezaron a estudiar hace tiempo que ya se sabe esto, empezaron a darse cuenta que hacer este tipo de piedra representaban cálculos matemáticos complejos como esto, como 2x² más 6x menos 3 igual a 0. O sea que ya tenían una idea, ¿no? De hacer cálculos matemáticos más complejos desde esa época, ¿no? Es decir, desde la época neolítica. Y entonces, por ejemplo, lugares como esos que dicen, no, es que allá hay ovnis y quién sabe qué, como Stonehenge, donde están las estructuras y hay piedras arriba y es en círculos, también tienen cálculos, por ejemplo, matemáticos, que también son complejos y también son estructuras matemáticas. Otro lugar, por ejemplo, para que vean cómo la importancia de las matemáticas en la guerra, por ejemplo, las pirámides de Egipto tienen una estructura matemática bien hecha. Olvídense de que son ovnis y que el extraterrestres y nada. No, no, nada que ver. O sea, son estructuras matemáticas que se hicieron con base, ¿no? Al conocimiento de las matemáticas. O sea, sin el conocimiento que tenían de matemáticas no pudieron haber hecho. Tampoco, por ejemplo, estructuras que se han encontrado, por ejemplo, en Indochina, ¿no? O los mayas, ¿no? O en la India. Y entonces, por ejemplo, siempre pensamos que el cero, ¿no? Lo inventaron los mayas. No, también en la cultura india está el cero, en las matemáticas. Y entonces el cero incluso significa el vacío, ¿no? Y la forma del cero, es decir, el redondito, es porque en algunas tablas matemáticas, por ejemplo, de los números mayas o los números indios, por ejemplo, iban poniendo su numeración, ya ven, así compleja, y cuando había un vacío, entonces virtualmente hacían un hoyo en la piedra o en la tablilla
que representaba el vacío, ¿no? O sea, que no había nada. Obviamente, cuando esto llega con los árabes, por eso llaman números arábigos, ¿no? Los así, el uno, el 2, el 3 y todo, porque a este hoyo, pues le ponen, lo hacen así, ¿no? Y le ponen ahí un cero. Entonces, obviamente, ya se podían hacer otros números, como por ejemplo el 10, la combinación en sí, ¿no? Entonces, imagínense todo lo que tuvo que pasar para que nos pusiéramos de acuerdo entre los números arábigos, los números árabes, los números hindúes, los números mayas, los números chinos, en fin, y todo ello para tener la numeración que tenemos y poder hacer nociones matemáticas. Incluso si ustedes, por ejemplo, ustedes se ponen si se pusieran a revisar los exámenes, por ejemplo, los exámenes chinos, los exámenes de chinos de matemáticas, los exámenes en este caso de árabes y los exámenes, por ejemplo, aquí de la cultura occidental que le llamamos, por ejemplo, de Estados Unidos, México, Europa, en fin, se darían cuenta que son completamente diferentes, que son muy, muy, muy diferentes. Aunque las matemáticas es un lenguaje universal, ojo, aunque es un lenguaje universal y hay unos parámetros universales, por ejemplo, notaciones como el álgebra o la trigonometría o el cálculo, ¿no? Son notaciones que hoy sabemos utilizarlas en cualquier parte. La forma todavía en que se enseñan los números aquí y las estructuras son muy diferentes y por lo tanto la enseñanza y los exámenes son diferentes. Ya cuando entras al sector laboral o ya tienes que entrar en unas competencias o todo ello, entonces pues solamente unifican criterios, ¿no? Se unifican criterios, pero muchas de las estructuras, por ejemplo, las operaciones de álgebra, hay varias, por ejemplo, vamos a ver en las ecuaciones, que hay muchas maneras de hacer la ecuación, no solamente hay una. Y eso se debe a que hay mucho aprendizaje de todos ellos. Bueno, entonces esa es como la introducción al tema de por qué el álgebra la estudiamos, porque es importante y también es muy, muy, muy importante porque muchos me dicen, es que yo no voy a hacer matemáticas, yo no voy a estudiar nada de matemáticas cuando quiera, yo quiero ser abogado o quiero ser médico y ¿para qué me van a servir las matemáticas? Bueno, pues les van a servir sobre todo para dos cosas les sirven. Uno, porque les da habilidad, ¿no? O sea, aprender matemáticas es muy interesante porque les da habilidad mental, ¿no? Muy, muy interesante. O sea, poder resolver operaciones matemáticas de manera lógica o a veces de manera de tanteo, ¿no? O con formulaciones, pues eso va haciendo que prácticamente vayamos haciendo un proceso cerebral que se llama sinapsis. Y la sinapsis es básicamente esto cuando las neuronas, ¿no? Que son así como estrellitas, se encuentran y hacen choques eléctricos, ¿no? Entonces hacen un choque eléctrico y eso hace que se conecten y entonces tengamos mayores conexiones para pensar. Entonces, hacer ejercicios de matemáticos nos da todo esto, ¿no? O sea, estimula nuestro procesamiento de problemas, de problemas mentales, de problemas a toda índole. Y la otra gran razón es de que pues el mundo está hecho de matemáticas, ¿no? Entonces, las matemáticas como tal, pues es un lenguaje, les digo, es un lenguaje universal. Por ejemplo, esta computadora no la podríamos, o este programa que estamos viendo aquí en Zoom y todo, no lo podríamos entender si no hubiera un matemático atrás que hubiera procesado un programa para transformar los ceros y los unos, ¿no? En procesos de numéricos como uno, 2, 3, 4, en fin, ¿no? O procesar y entender todo ello. Entonces, obviamente, todo este proceso matemático es muy interesante porque sí nos va generando, pues, estos dos elementos, independientemente si ustedes van a ser abogados o van a ser médicos o van a ser otro tipo de proceso profesional que no implique, por ejemplo, el uso de las matemáticas, en algún momento de su vida las van a utilizar para un descuento, para las tarjetas de crédito, para sus hipotecas, para un crédito bancario, es decir, para todo esto van a necesitar las matemáticas, ¿no? Muchas gracias. Entonces, obviamente, es muy, muy interesante aprenderlas y cuando aprenden álgebra, pues el álgebra lo que hace es sintetizar, ¿no? Sintetizar los procesos.
Y esto es muy, muy interesante porque nos ayuda a sintetizar procesos que de otra manera, pues serían muy, muy, muy largos en las matemáticas clásicas o con la pura aritmética, ¿no? Entonces sería muy, muy, muy lento. Entonces, en la historia, ya para cerrar esta introducción en la estructura, en la historia de las matemáticas, entonces lo primero que tuvimos fue la aritmética, ujú, son prácticamente los procesos que sabemos de acumular, suma, resta, ¿no? Multiplicación, división y todas las derivaciones que hemos hecho con esto, razones, proporciones, en fin. Después vino casi al mismo tiempo, ¿no? La geometría. ¿No? Se dieron, y entonces aquí era estas formas, sí, unirlas con esto, ¿no? Luego de esto vino algo que se llama la trigonometría. Ajá. O sea, sin estas dos no se pudiera haber hecho esto. Y la trigonometría es, en este caso, las derivaciones aquí de los triángulos, pero no nada más de los triángulos, porque aquí usábamos también ya un tipo empezamos a usar ecuaciones. Ujú. Luego vino la geometría, ajá, la geometría analítica, ajá, y ya hacia el siglo XVII, y entonces ya tenemos otro tipo de matemáticas donde utilizamos los planos cartesianos, ¿no? Luego llegó la geometría, bueno, la geometría analítica, aquí con esto, y luego llegó el cálculo, ¿no? Con Newton y Leibniz y todo este asunto, y entonces ahí el cálculo es donde ya vemos estructuras así de límites, ¿no? Cosas así, símbolos así. Y ahora se han abierto nuevos campos para las matemáticas, donde, por ejemplo, si ustedes ven a este hombre, Elon Musk, por ejemplo, ustedes lo ven así como todo un nerd, ¿no? Ahí que es el dueño de Tesla y todo esto, pero si él no tuviera todos estos conocimientos matemáticos que es un ingeniero, pues no podría haber hecho las partes de los carros eléctricos, ¿no? O lanzar sus cohetes estos, o tener una serie de satélites que se llama Starlink, que van y que cruzan el planeta cada rato. En fin, o sea, sin todos estos conocimientos, este hombre, ¿no? Elon Musk, no pudiera haber tenido lo que tiene ahora, ¿no? Entonces, eso también les explico un poco de, pues, para qué les sirven las matemáticas, ¿no? O, por ejemplo, Leonardo que ve las carreras de los coches, o sea, necesitas tener cálculos matemáticos para saber cómo tomas la curva, ¿no? Por ejemplo, a qué velocidad, qué arranque, cómo va, o en este caso, cómo tomar las rectas, cuánto es el consumo de energía de las llantas, de la gasolina, en fin, el peso del auto. O sea, no nada más es subirte al carro y ya, ¿no? Tienes que tener muchos de estos. Muy bien, perfecto. Entonces, pues vamos a ver. Ajá, y eh, hay algunos libros que hablan sobre la historia de las matemáticas y cómo es muy, 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 muy padre este asunto. Y si algún día este, desean ir más allá, pues también les puedo sugerir algunos libros para que también entiendan esto de las matemáticas. Hay uno muy interesante que se llama El Pericote, se los pongo, el oro ya ahorita me acuerdo, o El demonio de las matemáticas, que les explica muy bien cómo funciona esto. Muy bien, entonces en la parte de álgebra, ¿no? Lo que vamos a ver, nos vamos a encontrar expresiones como esta, ¿no? 2x3, por ejemplo, expresiones como esta. ¿Y qué significan este tipo de expresiones? Pues van a significar lo siguiente. Nosotros vamos a tener esto como tal, así, se llama, en este caso, un monomio. Ajá, monomio. Y entonces, ¿de dónde viene mono? Mono viene de uno, ajá, y nomio, en este caso, viene de número. O sea, en latín, es decir, un número. Significa que es un número. Cuando yo tengo así 2x3 más 4x5, entonces aquí yo ya tengo dos monomios. Entonces esto ya se llama polinomio. Es decir, poli significa mucho, ajá, y nomio significa número. Entonces ya tengo muchos números, ¿no? Y tengo un polinomio. Entonces, obviamente, vamos a ir viendo cuáles son las partes de cada uno de estos.
Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta estructura así, ajá, hay que ver cuáles son las partes. Primero, esta X, ajá, este es el número, puede ser una X, puede ser una A, puede ser cualquier letra. Usualmente utilizamos A, B, C, ¿no? M, N y utilizamos X, W, Z, ¿no? Y usualmente son las que más se utilizan en este caso en álgebra, este tipo de letras, A, B, C, M, N, X, Y, Z, ¿no? Y en la W, ¿no? Aquí se fue esta, X, Y, Z, ¿no? Son los números que mayormente utilizamos aquí, ¿no? Estos. Y entonces, esto, ajá, yo le voy a llamar literal. Ajá. ¿Por qué literal? Pues porque proviene de letra. Ujú. Proviene de letra. Entonces, este es mi literal. Y esta X o cualquiera de los números representa un número. Ujú. Va a representar un número también. Hay un número oculto, que es el que vamos a buscar, o son los que vamos a ir viendo cómo son. Entonces, esto representa un número. Este número que está aquí arriba, ajá, le vamos a llamar, en este caso, exponente. ¿Ah? Exponente. Y también nosotros vamos a ver con ese, porque ese es toda una lata, esos numeritos de allá arriba, los exponentes, son toda una lata. Y entonces también nosotros le podemos conocer como potencias, ajá, y raíces. Ujú. Y entonces vamos a tener que ver, en este caso también, las leyes de los exponentes y las leyes de las raíces para poder entender las funciones que tiene este número aquí arriba cuando nos encontramos aquí en esto. Ajá, y este número, por ejemplo, que está acá, este número que tenemos aquí, ajá, se va a llamar variable. Ujú. ¿Y por qué variable? Pues porque este número, en este caso, siempre va a ser diferente. Aquí es el 2 el 3 el 4 y todo, y va a estar ahí puesto, ¿no? Y entonces es el número que vamos a encontrar. Entonces, variables, literales y exponentes son los números que implican en este caso, por ejemplo, aquí, ¿no? Un monomio. ¿Mm? Este es un monomio. Ahora, algunas cosas que hay que tomar en cuenta con los monomios. Entonces, por ejemplo, si yo tengo otra vez aquí, ¿no? 2x a la 3, entonces yo sé, aquí yo sé que este vale 2, que la x en este caso es una incógnita, o sea, no sé cuánto vale, y la potencia aquí vale 3, o sea, aquí como queda muy obvio, ¿no? Cuánto vale cada cosa. Pero, por ejemplo, si yo tengo esta expresión x al cuadrado, ¿no? Aquí, entonces yo aquí me puedo ir con la finta y eso es lo que pasa mucho de que tenemos aquí no tenemos un número y entonces si no lo tenemos escrito. Y entonces una de las cosas que nosotros nos vamos a encontrar en el álgebra muy, muy, muy importante van a ser que usualmente no ponemos ni ceros. Ajá, salvo el cero, salvo lo ponemos cuando igualamos a cero, es cuando lo ponemos, pero dentro de la estructura no, ajá, y tampoco ponemos el uno, no los ponemos, ¿no? Esto es muy, muy, muy curioso. Y entonces, en este caso, lo que hacemos aquí es que si no tenemos aquí el valor, significa que vale uno. Por lo tanto, este vale uno, este sigue siendo nuestra incógnita y este vale 2, ¿no? La potencia 2, por ejemplo, ahí. Entonces, ojo, esto vale uno. Ahora, si yo tengo esto, ¿no? Ahora, fíjense, si yo tengo esto, si yo tengo 2x, ajá, y aquí no tengo ningún exponente, no es que no tenga, en realidad sí tengo, ¿no? Pero ya sabemos nuestra regla que el 1 no se pone. Entonces aquí yo sé que mi variable vale en este caso 2, que mi x en este caso es mi incógnita, ahí aquí mi incógnita, y al no tener en este caso aquí un valor, esto significa que aquí vale 1, ¿no? Ojo, y es muy importante saber que esto vale 1, porque cuando hagamos multiplicación, en este caso, de monomios, ajá, cuando hacemos multiplicación de monomios, entonces este se vuelve muy importante aunque no esté, ¿no? Porque lo tenemos que sumar, ¿no? En multiplicación vamos a estar sumando estos elementos. Entonces,
Bueno, estos son algunos de los pasos. ¿Alguna duda con esto, Diego? ¿Alguna duda con esta parte? No, por el momento no. Ujú. Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Algo que creo que lo ubican bien, ¿no? Dana y Leonardo, Nicolás. Sí, profe, todo bien. Sí, todo bien. Per- Perfecto, muy bien. Creo que esto sí lo van ubicando. Muy bien, entonces, ya que tenemos entonces estos elementos aquí, ¿no? Ahora vamos a hacer algunas operaciones y conforme vayamos avanzando en las operaciones, vamos a tener, por ejemplo, un punto especial, un corte especial para ver la regla de los exponentes, ¿no? Pero esto lo vemos un poquito más adelante cuando veamos multiplicaciones. Entonces, bueno, aquí le borro. Entonces, yo voy a tener operaciones con monomios y polinomios y estas operaciones van a ser exactamente las mismas que tengo en aritmética, ¿no? En este caso, suma, resta, ajá, multiplicación, multiplicación y en este caso, división. Ujú, multiplicación. Entonces, obviamente aquí vamos a tener diferentes modelos. ¿Por qué suma y resta van igual? Pues porque este es un modelo que también, ojo, también tiene varios nombres y también lo van a encontrar, por ejemplo, dentro de su examen, lo pueden encontrar así, suma y resta, en este caso de polinomios, ajá. También lo pueden encontrar como, en este caso, reducción, no, reducción de polinomios, ajá, reducción de polinomios. Esto es también, y como reducción de polinomios, suma y resta, y la otra es factores comunes. Ajá, factores comunes. Entonces, cualquiera de los tres nombres, así suma, resta, reducción polinomial, factores comunes, es exactamente la misma operación, ¿no? No tiene ninguna implicación, solamente vamos a ver algunas formas. Multiplicación y división, si las encontramos, aunque también división, en este caso, podemos encontrarla en algunos momentos, como también reducción. Ujú, también como reducción o en este caso síntesis. Ajá. Podemos encontrarla también como de esta forma. Muy bien, pero ¿cómo los vamos a distinguir? Por ejemplo, en una suma resta, en este caso de polinomios, nos vamos a encontrar cosas como esta, ¿no? Por ejemplo, yo tengo 2x cuadrado más 5x3 menos 2x cuadrado, ¿no? Más, ajá, 6x3, ¿no? O sea, yo me voy a encontrar así. Y entonces, ¿no? Puedo encontrarme de esa forma y puede ser, en este caso, ajá, suma, resta, suma y resta, ¿no? O sea, pueden ir todos los números y pueden ir negativos. O sea, pueden ir de esa forma, así lineal, o pueden ir algunos, por ejemplo, 3x cuadrado más 6x cuadrada, ¿no? Y luego acá más, ¿no? 8x3 menos 4x3. O sea, pueden ir también los paréntesis, pero acá tenemos el signo. O sea, pueden ir esas. Y ahorita vamos a hacer algunas variantes. La multiplicación la vamos a encontrar en esta forma. Por ejemplo, 2x3 por 6x2. O sea, desde algo muy simple como esto, o sea, la multiplicación de dos números, hasta esto. Es que estos se va a poner interesante. Por ejemplo, 3x más 4y, ¿no? Así a la 3, ¿no? O sea, la multiplicación, nos vamos a ir con modelos como de este, tan simple, a modelos como este, ¿no? Y la división la vamos a encontrar igual así, ¿no? Por ejemplo, 3x a la 6 menos 8x sobre 2x, ¿no? Es decir, la vamos a ver de esta forma. Ujú. Entonces, ahí es un poco para que vean cuáles son los tipos de ejercicios que tenemos que ir viendo de estos, ¿no? Muy bien, perfecto. Entonces vamos a empezar con suma y resta de polinomios y o reducción de polinomios o factores comunes.
¿Mm? Entonces, por ejemplo, aquí suma, resta. Entonces, por ejemplo, si yo tengo este elemento, por ejemplo, tengo 2x3 más 6x4. Si yo tengo esto así, yo lo puedo sumar o lo puedo restar. Pues no. ¿Por qué? Porque para sumar en este caso, yo necesito que estos, todo en la parte literal junto con el exponente, ¿no? Sean exactamente iguales. Y entonces, si yo encuentro así 2x3 más 6x4, pues no puedo hacer absolutamente nada con esa expresión. Simplemente la dejo igual. Es una expresión totalmente sin ningún chiste, ¿no? Es decir, no puedo hacer nada. Pero si yo encuentro esta, 2x3 más 6x4, más 8x3 menos 2x4. Entonces aquí yo sí puedo ya trabajarla. ¿Por qué? Pues porque obviamente ya tengo factores comunes, de ahí también el nombre que les decía el factor común. Y entonces, ¿cuáles son? Por ejemplo, aquí, ¿no? X3, va con el X3, y X4 va con el X4. Y entonces lo que tenemos que hacer simplemente son las operaciones que me está diciendo aquí, 2x con 8. Entonces es 2 más 8, entonces son 10. Y ojo, muy importante, el factor común pasa igual, ¿no? X a la 3. Y luego el otro que tengo, este con este, ¿no? Son iguales aquí el factor. Entonces 6 menos 2, entonces son 4, ¿no? 4 y el resultado que me va a quedar aquí más 4x4. Y entonces ojo, algo muy importante y otra regla, en este caso muy importante, es que cuando nosotros ordenamos, en este caso, los elementos, tenemos que ordenarlos de mayor a menor. Entonces, ¿qué es lo que hace que sea mayor? El exponente, ¿no? Entonces, ya cuando yo lo dejo ya puesto, ya en su manera correcta, quedaría 4x cuarta más 10x3, ¿no? O sea, todo esto se redujo a esto. También de ahí viene esto de reducción de términos semejantes, en fin, ¿no? También de ahí viene el nombre. Muy bien, perfecto. ¿Alguna duda con estos? ¿Todo bien con estos? Ujú. Va. Entonces, luego tenemos, suma, resta, ¿no? Ahora, tenemos otra, vamos a tener muchas formas de encontrarnos eso. O sea, desde así, desde la forma clásica, es decir, lineal, ¿sí? ¿No? Hasta la forma, en este caso, como si fuera aritmética, es decir, tener los números así, luego tener una línea, ¿no? Y luego poner el resultado. O sea, lo vamos a tener de las dos formas, ¿no? Nos vamos a ir, tenemos que irnos acostumbrando mucho a verlo de las dos formas. Entonces vamos a verlo así con expresiones. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo tengo esta. Supongamos que yo tengo esta 5x3 más 4x2 más x, y yo tengo paréntesis luego, más 6x3 menos 2x2 más 1. Más, perdón, más, no, no, sino más, poner aquí, más 3x. Y esto. Entonces, yo a veces me puedo encontrar este tipo de estructura, ¿no? Así. Y entonces, y yo a veces me puedo así como llevar una cuestión compleja aquí con ¿no? Y ver los paréntesis y ver el más. Si yo tengo aquí el signo más, es muy fácil resolver esta. ¿Por qué? Pues porque como todos están en positivo, pues lo único que hago es quitar
el signo, ¿no? Quitar los paréntesis, o sea, quito este paréntesis, quito este paréntesis, quito este, y ya solamente voy a agrupar los números y poder hacer la parte aritmética, es decir, x3, hay otro x3, sí hay otro x3 allá, ¿no? Hay un x2, aquí hay un x2, aquí hay un x2, y hay un x aquí y hay un x solamente. Entonces puedo hacerla así de corridito. Entonces sería x3 y 5 más 6, entonces serían 11 x3, luego 2, en este caso 2, 4, perdón, menos 2, entonces me da menos 2x2, y luego x menos x, acuérdense que equivale 1, ¿no? O sea, 1 menos 3, en este caso quedaría más 2x, ¿no? Y así ya quedaría nuestra, nuestra estructura. ¿Mm? Entonces, esa sería una de las formas, o sea, es una de las cositas ahí que pueden encontrar ahí como proceso difícil. Otra forma es esta. Ujú. Que tengamos o hagan en cuenta una operación, ¿no? Así, por ejemplo, 3x cuadrada más 6x cuadrada, ajá, así. Luego más 8x3 menos 2x3. Ajá. Entonces, si se fijan aquí, aquí es muchísimo más fácil, porque aquí tengo agrupados, aquí está el x2, aquí es x2, aquí el x3 y aquí el x3, es decir, están adentro, ¿no? Las dos. Entonces hago 3 y 6, en este caso, ¿cuántos son? 9x cuadrado, luego aquí me dice más, luego 8 y menos 2, en este caso son 6 x3, ¿no? Y si ya lo acomodo bien, es decir, si ya pongo bien los números, debería de quedar 6x3, ¿no? Más 9x2. Acuérdense que siempre va primero el mayor, ¿no? Exponente. Y así quedaría. ¿Mm? Ahora, aquí es donde empieza la complicación. Aquí es donde tenemos que tomar mucho cuidado con los ejercicios. Por ejemplo, yo pongo este, ¿no? 2x3 menos 4x5, ajá, luego menos, ajá, menos 6x3, ajá, ajá, aquí, menos x5. Ajá. Entonces ahí pasa algo interesante y todavía lo voy a complicar un poco más. Le voy a poner también aquí un menos. Entonces, si se fijan, aquí yo tengo el menos, menos, menos. Entonces aquí yo tengo que ir quitando los paréntesis, aplicando la ley de los signos que ya habíamos visto al principio. Entonces, este es menos y más, o sea, de este, pues me da menos. Entonces quedaría menos 2x3. Luego, menos y menos, pues me da más. Entonces, más 4x5. O sea, ya hice este, ¿no? Ya quité los paréntesis de este. Luego, acá tengo que quitar los paréntesis de aquel. Entonces, menos y menos, pues me da más, ¿no? Más 6x3 y luego menos y menos, entonces también me da más x5, ¿no? Y entonces ahora sí, ya que quité los paréntesis de los signos, ahora sí ya puedo hacer la operación. Ujú. Y entonces busco x3, entonces aquí es menos 2 y 6, entonces me da 4x3, luego x5 y x5, en este caso sería 4 y 1 serían 5, ¿no? Más 5x a la quinta, ¿no? Y ya puesto como debería ser correcto, sería x, 5x a la 5, ¿no? Más 4x a la 3. Ujú. Muy bien. Si se fijan ahí, cómo es importante tener que ver ahí lo de los signos, este va a ser súper, súper, de estos, curiosamente, estos son los ejercicios que más vienen, ¿no? Así un poquito más complejos, o sea, no los ponen tan sencillos, ¿no? Nos ponen este tipo de ejercicio un poquito más complicado. Muy bien. Ajá, Diego, ¿alguna duda con esto?
¿no? Dana, No, creo que ahorita todo. No, ¿sí? ¿Vamos bien? Perfecto. Ahora, también esta es otra forma que también lo pueden encontrar, ¿no? Este es muy interesante. Entonces, y sobre todo esto lo vamos a hacer cuando lleguemos a ecuaciones, en este caso ecuaciones de segundo grado o ese tipo, nos vamos a encontrar, o simultáneas, nos vamos a encontrar con este tipo de ecuaciones, por ejemplo, 5x 4 menos 6x2 más 8x, ajá, que nos salgan números acá, pero luego tenemos otros números que, por ejemplo, tenemos que sumarlos así: 2x4 menos 3x2 menos 9x, ¿no? Y entonces, tenemos así la línea. Ujú. Entonces aquí nos damos cuenta que tenemos que hacerlos así, ¿no? Así para abajo. Entonces ahí muchas veces vamos a ir haciendo aquí. Ay, déjeme poner otro aquí. Bueno, vamos a hacer esto. Entonces lo hacemos, puede ser de derecha a izquierda, aquí no importa, porque aquí lo que nos importa es lo vertical, ¿no? O sea, cómo está puesto. Entonces 5 y 2 son 7. X4, perdón, aquí va con este. Luego, menos y menos es más, ¿no? En este caso, pero aquí eso sería en multiplicación, pero aquí como yo lo estoy haciendo en suma, entonces acuérdense que esto se suma menos y menos y por eso a veces nos confundimos. Entonces quedaría menos 9x cuadrada, ¿no? En suma es así. Y luego acá se resta, ¿no? 9 menos 8, entonces queda menos x, ¿no? Y así ya queda el resultado. Entonces aquí es lineal. Ujú. Es para acá abajo. Es una suma como cualquiera, solamente hay que cuidar esto, ¿no? Ujú. Y luego tenemos este caso, ¿no? Por ejemplo, ¿qué harían con este tipo de operación? Por ejemplo, 5x a la 6 menos 2x3, ajá, luego menos 5x a la 6, más 2x a la 3. Ujú. Entonces ahí lo que nos damos cuenta es que si es x6 y x3, entonces tenemos comunes. Pero entonces haríamos esto, ¿no? Sería 5 positivos. 5 menos 5 pues es cero, ¿no? Cero. Y luego menos 2 más 2 pues es igual, se restan y da cero. Entonces, esta operación, toda esta, simplemente nos da un cero. Pero como dijimos que el cero no lo vamos a poner, entonces cuando hacemos este tipo de operación, lo que hacemos es así. Así la eliminamos y entonces ponemos igual a cero ahí, ¿no? Es decir, todo se eliminó. Ujú. Ahí. Este cero lo podemos poner o no, digamos, es redundante, con que ya pongamos en este caso así, ajá, aunque pongamos todo, pues todo está eliminado, ya damos por entendido que no hay ningún número, en este caso, que sobre, ¿no? Es decir, que todos los números ahí han quedado eliminados. Perfecto. Muy bien, bueno, pues entonces vamos a hacer esto. Ya se nos acaba aquí un poquito de tiempo, pero vamos a hacer esto. Yo les voy a mandar ahorita al chat, ¿no? Al grupo de Facebook, al grupo de WhatsApp, les voy a enviar esta tarea. ¿Concuerda? Y lo que van a hacer ustedes es que en una hoja aparte, en una hoja aparte, me mandan los resultados, ¿no? A ver, aquí está, dejen ponérselos, se fueron, ok, aquí están, y se las pongo aquí. Y las pongo en grande, ¿no? Y bajo esto. Ok, a ver, déjense cómo se las comparto. ¿Mm? Muy bien, entonces estas que están aquí, a ver, se comparte, ahí está. Entonces, esto que tienen aquí, se las voy a enviar, son sumas, en este caso, algunas restas, es esta,
Ajá, se las voy a enviar así como imagen y para que las hagan, ¿no? Y entonces ya que las hagan, me las envían o las suben al grupo, así le toman una foto a su cuaderno, cuando ya las hagan, así le toman una foto y las suben ahí y yo las voy revisando, ¿sale? Y así vamos a ir avanzando un poquito más, ¿no? Y ya luego vamos a ver esta parte de la multiplicación y todo esto. Muy bien, bueno, pues con esto terminamos hoy, ¿no? Dana, Nicolás, Leonardo, Diego, y pues nos vemos entonces el próximo, nos vemos mañana para español. Y Diego, no estabas cuando comentamos esto, pero les comenté a los chicos que si sientes que tienes alguna duda en algún tema, que no lo hayas entendido bien, que estés por ahí dudoso, me avisas y te puedo dar una clase extra, ¿no? Solo para que tú le vayas agarrando la onda y no te quedes atrasado o no te quedes dudas de los temas, ¿no? Cuando sientan que así de que, uy, es que esto no lo estoy entendiendo, entonces me avisan y yo me organizo, no tengo mayor problema. ¿Sale? Ok, pues nos vemos mañana entonces y les mando ahorita la grabación y la tarea. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. Que les vaya muy bien. Luego, profe. Hasta luego. Hasta luego. Bye bye.